Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda. Tenía pensado, en realidad, ver un poco el tema de los diáconos permanente, un poco, pero después pensé, y corrige, estamos a tiempo, ¿no? Como el tema decía, las pruebas, las tentaciones y las consolaciones del diácono, quizás poder dar elementos de discernimiento, lo que es la consolación y las pruebas, la desolación en general, y digamos, lo bajan, o lo bajamos, o lo baja cada uno a la vida del diácono, ¿no? ¿Les parece? Así eran las dos opciones, pero me parece que va a ser, porque seguramente han estado rumiando y sé que ha estado muy lindo lo de lo anterior así que les propongo entonces, fíjense, la primera experiencia es la de la consolación. Poníamos plural, pero en realidad es el consuelo. ¿Por qué? Porque no es exclusivo de los diáconos, pero de alguna manera tiene que ser un diaconado consolado, dice San Pablo, para poder consolar, ¿no? Y este es el desafío. Por eso, fíjense, primero recordar que el gozo nuestro es el gozo de Cristo resucitado, ¿no? Es de Él. Lo que le sobreabunda a Él es el gozo nuestro, ¿no? E Ignacio en los ejercicios hace pedir la gracia de alegrarme y gozarme de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor, ¿no? Por lo tanto, quizá un primer desafío en la vida nuestra, y uno puede pensar lo que puede ser consolaciones o también a veces pruebas, digamos, el desafío de un ministerio gozoso, el de ustedes y el nuestro, ¿no? Cada uno desde su propio pelaje, digamos así, ¿no? Pero lo que queremos decir es que el gozo es lo más nuestro, y ese gozo tiene que impregnar nuestro ministerio. Ojo, es fácil decirlo, ¿no? ¿Tá? Pero hay que apuntar a eso, ¿no? Es lo más nuestro. El gozo del Señor es un don recibido, es gracia. Por lo tanto, la consolación se pide insistentemente, dice San Ignacio, ¿tá? Y algún otro autor agrega, aunque más no sea por la urgencia del mensaje, ¿tá? O sea, un mensaje nuestro, y ustedes son fundamentalmente mensajeros de la palabra, tiene como condición que sea un mensaje gozoso, ¿no? Un mensaje gozoso porque y es don, por lo tanto se pide, ¿eh? Además porque el gozo, y ustedes lo saben y uno lo ha experimentado, es lo que hace creíble el anuncio, ¿eh? Es lo que hace creíble el anuncio. El gozo es parte del anuncio, es parte esencial del anuncio. Si quieren poner titulito, es consolación o consolaciones, ¿no? El gozo es parte esencial del anuncio, o sea, decía Pablo VI, un anuncio sin gozo traiciona el mensaje, así de sencillo, digamos, ¿no? Sencillo. Por lo tanto, esto es don. Y por otro lado, dice por allí, Camus decía, el Premio Nobel de Literatura, no hay que avergonzarse de ser dichoso, ¿eh? Y agregaba, es vergonzoso ser dichoso uno solo, ¿eh? Sino que el gozo nuestro es don, por lo tanto es para ser dado, digamos, ¿no? Ese gozo se traduce, se dice que el gozo es la explosión de la esperanza, se dice, ¿no? La esperanza sale hacia afuera bajo la forma de la alegría, del gozo, ¿no? Por lo tanto, esto. Y se dice también el gozo, y uno lo vive en el ministerio nuestro y con la gente, el gozo que no anda suelto, no es un abstracto, está encarnado en personas gozosas, ¿no? No, nadie puede decir, hoy pasó el gozo para acá. No, el gozo está encarnado en personas que para nosotros son testimonios de gozo, ¿no? El gozo es una actitud que hace todo más sencillo. Cuando nos animamos al mensaje gozoso, es como que la persona gozosa te facilita la vida, se dice, ¿no?
Yo siempre cuento, y lo tendrán ustedes por experiencia, ¿no? Por ahí visitas un hospital, en la sala común, llegas a una cama, le preguntas, ¿cómo andás? ¿Eh? Y capaz que el tipo ese a la tarde lo dan de alta, ya está listo, ya sabe que se va dentro de 2 horas. Y sin embargo dice, mal, dice el guaso. Qué desastre este hospital, dice, qué desastre, los médicos, unas bestias, la enfermera, desastre. La comida, dice el pollo, ayer vino con pluma, dijo Ner. Y además los muchachos en la sala, los gritos, no dejan dormir. Bueno, no hay forma de consolarlo, ¿no? Va a la cama del lado, y el que de la cama del lado efectivamente también se va, pero para el otro lado, ¿no? Y claro, le haces la misma pregunta y supones la misma respuesta, ¿no? Y entonces, en cambio, dice, bien, padre, ¿qué hospital dice Guasa, ¿no? ¿Qué médicos que hay acá? ¿Qué enfermero? Dice, una madraza. La comida, dice, un Sheraton. Ayer comimos un pollo. Supongo que aquel no venía con pluma y afeitado, ¿no? ¿Está? Dice, y además los muchachos de la sala ya nos hemos hecho amigos. Cuando salgamos de acá vamos a hacer un asadito. Entonces, dice algún autor, ¿cuál de los dos me mintió? ¿Está? Uno de los dos me ha mentido. ¿Está? Y no es que te ha mentido, sino que uno es un agradecido y el otro es un amargado. ¿Está? Y lo que en realidad sucede es que nosotros, más que ver con los ojos del cuerpo, vemos con los ojos del alma. Y por eso el que vive viendo monstruitos alrededor, seguro que él es monstruito. Y el que vive viendo gente linda, gente macanuda alrededor, seguro que él es macanudo, es positivo. ¿Tá? Por lo tanto, uno lo experimenta un poco así, al gozo, ¿no? Y está unido a la relación entre las personas, que es lo de ustedes y es lo nuestro, ¿no? O sea, Víctor Manuel Fernández dice, cualquier relación entre personas que esté llena de cariño y de paz, pero privada de fiesta y dinamismo, no tiene fuerza suficiente para sostener una vida. Eso mismo puede suceder si a nuestra imagen de Dios le falta la alegría, a la imagen de Dios. Es decir, que una imagen de Dios privada de alegría no tiene fuerza para sustentar toda nuestra vida. Frase fuerte, y uno puede un poco preguntarse, ¿no? O sea, primero, ¿qué imagen de Dios tenemos? ¿Realmente una imagen de Dios gozosa o es una imagen de Dios torturante? Porque seguramente eso querramos o no, será lo que uno comunicara de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, este desafío, fíjate, el gozo se dice, es el amor de un bien presente, ¿no? Así como la tristeza es el amor de un bien que está ausente. O sea, el desafío nuestro es la dicha, la alegría, y de hecho estamos llamados a ser felices, ¿no? Cuando a San Agustín le preguntaban cuál era la clave de la sabiduría, San Agustín decía que sabio es el que encuentra la clave para ser feliz. Eso es ser sabio. Culto es el que sabe mucho. Sabio es el que pesca el arte de ser feliz. Y cuando le preguntaban qué significaba ser feliz, San Agustín decía, feliz es el que ama y se sabe amado. Punto, ¿no? Interesante. O sea, esta es la primera gran vocación, la de las bienaventuranzas, digamos, ¿no? Fíjense, si bien la alegría invade el Antiguo Testamento, estalla en el Nuevo Testamento, ¿no? La alegría, el consuelo aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. Y yo no lo voy a dar las 59, no se asusten, pero doy 2 citas, ¿no? Que son 2 textos de las despedidas de Jesús, o sea, antes de la pasión. Es decir, en un ámbito de mucho dolor, Jesús habla de alegría. Jesús dice, le he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea colmada. O sea, o también ustedes están ahora tristes, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y su alegría nadie se las podrá quitar. Ese día no me van a preguntar nada, piden y recibirán para que su alegría sea colmada. La primera es Juan 15:11, la segunda Juan 16:22 al 24, ¿no? Fíjense, está hablando en un contexto de dolor, porque se viene la cruz y sin embargo el Señor obstinadamente repite el tema de la alegría, ¿no?
Y el otro texto clásico, el de San Pablo, estén siempre alegres en el Señor. Y se ve que nos conoce, pues dice, se los repito, ¿tá? Estén alegres, ¿no? Y da la razón de esa alegría. El Señor está cerca, ¿tá? Interesante. Uno lo puede entender en sentido de parusía, pues en sentido de adviento, pero también está cerca, está en nuestro propio corazón, ¿no? Por otro lado, a veces es curioso que a veces hay una resistencia en nosotros a la alegría, ¿no? Quizás cuando uno dice las pruebas o las tentaciones nuestras, un poco preguntarnos cómo vivimos la alegría, ¿eh? O los consuelos. O sea, a veces decimos en discernimiento hay una resistencia en nosotros a la alegría. O sea, a veces tenemos la sensación de que uno es más fiel sufriendo que gozando, ¿no? Lo que es una gran mentira. O sea, algo que quizás los curas, los catequistas, los diáconos, a veces hemos enseñado mal, ¿no? O sea, lo cual es grave como afirmación. Porque el gozo, la alegría es lo más propio del cristiano, ¿no? Pero a veces justamente parecería que uno es más fiel en el sufrimiento que en el gozo, ¿no? Y no es así. O sea, en los tiempos de alegría, nuestra fidelidad se manifiesta en disfrutar, un verbo que suena a veces a pecado ya, ¿no? Pero no es así. Nuestra fidelidad se manifiesta en disfrutar, así como en los tiempos de dolor, de prueba, nuestra fidelidad se manifiesta en la paciencia, ¿no? Santa Teresa lo resolvía diciendo aquello: cuando perdices, perdices, cuando penitencia, penitencia. O sea, cuando perdices, si te gustan las perdices, no es que uno ponga el plato preferido, ¿no? Que yo, cuando tirita de asado con papa frita y huevo frito, ¿no? O sea, y cuando penitencia, uno es fiel, digamos, dijéramos en criollo, en el aguante, ¿no? Este es el desafío, el saber que el gozo es tan importante y más que el dolor y la prueba. O sea, para un cristiano y para nosotros el gozo, la alegría y la resurrección debería ser el estado habitual, ¿eh? Por otro lado, no somos ingenuos, sabemos que hay momentos de mucha tristeza, de dolores grandes, pérdidas a veces muy dolorosas, ¿no? Pero entonces, con mucha sabiduría, los monjes antiguos decían que en los tiempos de mucho dolor, la alegría toma la forma de la paciencia, ¿eh? Pero no se sacrifica, ¿no? Nadie puede ofrecer de su vida, el resto de su vida, a la tristeza, ¿eh? Tendrá que ofrecer el ir intentando salir de la prueba o de la tristeza, ¿no? Pero no una especie así de desolación crónica, ¿no? A la tristeza la podemos ofrecer momentáneamente mientras sufrimos, pero no puede ser un estado de vida si es que queremos ser cristianos, aun cuando nos lleve mucho sacrificio el salir de la tristeza, ¿no? Esto es lo que el Señor resucitado nos trae como primera gran gracia de la resurrección, ¿tá? Y uno diría la más importante que tenemos, ¿no? A veces uno tiene, decimos, lo suficiente para ser feliz también, ¿no? Y estar contento, y sin embargo se siente incómodo en el gozo, decíamos, ¿no? Hay una tesis doctoral de un yanqui, que ya tiene un nombre interesante, es el malestar de sentirse bien, ¿tá? El malestar de sentirse bien. A veces cuando estamos bien empezamos a sentirnos incómodos, ¿eh? Y sospechamos que hay algo que anda mal o que algo que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Fíjense hasta la frase, ¿no? Uno dice, estoy contento y nos falta, o lo decimos o te lo dicen, quiero que no me estaré dando cuenta, dice, ¿no? Otro dice, estoy contento y agregamos una frase de terror, ¿qué se vendrá? ¿No? ¿Qué se vendrá? Y otro peor se lo cuelga a Dios. A veces es predicación nuestra, ojo, consejo, ¿no? Estoy contento y entonces no falta el nabo que le dice, ¿qué te estará preparando Dios? De terror, ¿tá? Diabólico, ¿tá? Porque posiblemente te está preparando más gozo, pero ante la posibilidad de esto, o achicás o abortás la alegría, ¿tá? Por lo tanto, esto, ¿no? Como si el Señor estuviera metido en una especie de laboratorio, al vernos bien, empezase a maquinar algo para hacernos sufrir, ¿no? O sea, es una imagen muy triste de Dios.
y nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Yo le robo una frase en esto, decimos que uno tiene lo suficiente para ser feliz y a veces no lo es, no lo es en la medida que puede, ¿no? Yo le tomo la frase de la mitología griega, se la robo a Borges, porque Borges también la roba, él la roba de la mitología griega, ¿no? Que es, dice Borges, de hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. Es una figura de la mitología, ¿no? Un hombre muerto de sed al lado de una fuente, ¿no? Borges lo usa en lo que él llama el poema de los dones, ¿no? Una joyita de Borges que dice que nadie rebaje, en un contexto distinto, ¿no? De discernimiento, pero dice que nadie rebaje a lágrima reproche esta pedagogía de Dios, mira el ateo, ¿no? Esta pedagogía de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. La experiencia es que a Borges lo hacen director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y simultáneamente queda ciego. Entonces, agrega, de esta ciudad de libros hizo dueño a unos ojos sin luz. Y agrega esto de la mitología, de hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. Genial, ¿no? Pero esta expresión, que es su experiencia, sirve para la vida espiritual. O sea, a veces hay lo suficiente para ser feliz y no terminas de serlo pudiendo, ¿no? Yo digo como una imagen, como si algún arqueólogo de golpe encontrara una calavera dentro de 5.000 años con un jarrito en la mano, ¿no? Y al lado una fuente. Y dice, mira, murió, ¿de qué murió? Tiene que decir, el agua estaría envenenada, ¿no? Está potable. Y entonces, no se sirvió, ¿tá? No la aprovecho, ¿tá? Por lo tanto, esto en lo espiritual muchas veces tenemos lo suficiente para estar contentos, no contentura de cielo, ¿no? Pero sí lo suficiente para estar contento acá y para manifestarlo, ¿no? Porque vuelvo a lo nuestro, todo esto sale por algún lado, ¿no? Todas nuestras tristezas, nuestros resentimientos se vuelven mensajes que pueden tomar la forma de la acidez en la predicación o en el consejo, que puede tomar la forma de la ironía. La ironía es un recurso muy difícil de usar bien, ¿está? Muy difícil de usar. A veces frases de resentimiento, en fin. Por algún lado sale, ¿no? Y sale, y muchas veces le hacemos sin querer, no sin querer seguramente, pero no consolamos a nuestra gente, ¿no? No ayudamos a la consolación de nuestra gente, sino que le transmitimos de alguna manera nuestros desencantos, nuestros resentimientos, ¿no? Acuérdense, decía un autor francés, no nos está permitido el desencanto a nosotros, ¿eh? O sea, el desencanto es una experiencia acá es inevitable, desencanto de lo que esperabas para tu vida, desencanto quizás de triunfos apostólicos que no fueron, desencanto a veces de que te tengan en cuenta tu compañero, el párroco, el obispo o el papa, el desencanto es una experiencia inevitable. Pero de consentir el desencanto es evitable, depende de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Ah? Y justamente cuando consentir el desencanto significa que vos lo instalás en el corazón y empezás a vivir del desencanto. Y entonces el desencanto se vuelve mensaje, se vuelve consejo ácido, se vuelve palabra dura. Y en esto acuérdense nosotros y ustedes, ¿no? Ministros de la palabra, decía Grun, una palabra buena hace bueno incluso a los malos. ¿Eh? Una palabra mala hace malo incluso a los buenos. Por lo tanto, un poco poder preguntarnos, ¿no? Mi palabra, ¿qué mensaje? Al margen del contenido le diría, ¿no? ¿Cómo definirías tu palabra? Tu palabra de consejo, tu palabra en el bautismo, tu palabra predicando. ¿Qué dirías de tu palabra? ¿Es una palabra gozosa? ¿Una palabra que abre espacios? ¿Una palabra que consuela? O que interpela, pero que interpela no malamente, ¿no? Que interpela, la palabra es espada, decimos, ¿no? Chuza la palabra muchas veces, ¿no? Pero puede interpelar sin por eso herir mal, digamos así, ¿no? Por lo tanto, esto, ¿no? ¿Cómo definirías tu palabra, no? Por lo tanto, no nos está permitido el desencanto, se dice, ¿no?
Este es el desafío. La gracia que Ignacio pide en este momento nos lleva a las contemplaciones de la resurrección y sobre todo esto, ¿no? Un evangelizador triste traiciona el mensaje, lo que decíamos de Pablo VI, ¿no? No hace falta ser muy geniales para darnos cuenta que una de las tentaciones y de las pruebas más fuertes y sutiles de este mundo, y también de muchos cristianos, y en muchos casos de nuestra iglesia, es la tristeza, ¿no? Yo creo que una de las tentaciones más sutiles de la iglesia, por lo tanto muchas veces de nosotros también, es la tristeza, ¿tá? Es decir, la tristeza le quita fuerza al mensaje, ¿tá? A mí siempre me pareció muy sugestivo el planteo de muchos padres de la iglesia que dice que no consideraban a la pereza la madre de todos los vicios, sino a la tristeza la madre de todos los vicios, ¿no? ¿tá? Porque la tristeza no es un pecado cometido, sino es un estado del alma que facilita el pecado, ¿no? ¿tá? Léon Blois, el escritor francés, decía que el primer paso para vencer la tristeza es dejar de amarla, ¿tá? Uno se enamora de su propia tristeza de alguna manera, ¿no? Casi como que la cuida, digamos, ¿no? Y cuando uno leemos los textos de la resurrección, notamos cuánto le costó al Señor consolarlos a los discípulos, ¿no? Sacarlos de su tristeza, animarlos al anuncio gozoso de la resurrección. ¿tá? Se dice que Cristo fue tan paciente en su vía crucis como después en la resurrección, cuando durante 50 días los buscó personalmente a cada uno de ellos para consolarlos, ¿no? O sea, Cardenal Martini decía que Jesús tuvo una pedagogía particular, de acuerdo con las circunstancias y el modo de ser de cada uno, ¿no? Fíjense, la Magdalena, la afectiva, nombrándola con ternura. A Juan, el intuitivo, el que menos necesitó para creer, por medio de la piedra corrida, por medio de la sobreabundancia de la pesca. Juan le bastó la piedra corrida, llegó, se asomó, vio y creyó, dice el Evangelio. ¿Qué vio? Nada, no había nada, ¿tá? Y creyó. La pesca milagrosa, la sobreabundancia de la pesca, que no es que lo vio al Señor en la costa con un larga vista, sino que percibió el signo. Este signo ya lo conocíamos, lo vivimos en la sobreabundancia de Caná, lo vivimos en la sobreabundancia de la otra pesca milagrosa, o sea, y por eso corre de la punta del barquito, de la punta va para el fondo y le dice a Pedro, Pedro es el Señor, ¿no? Quizás es la frase más linda que sintetiza el anuncio, ¿no? Cada uno de nosotros son aquel que tiene que pescar los signos y decirle a la gente, es el Señor, ¿no? Es el Señor, es un símbolo hermoso de lo que es el anuncio, ¿no? A Pedro en su lentitud le dejó los lienzos, el sudario doblado, lo hizo participar de la pesca milagrosa, le envió a Juan para que le dijera en la pesca, es el Señor, le preparó aquel delicado desayuno, después lo llamó aparte para conversar, o sea, tenía que hacer que aquel hombre todavía herido por la triple negación de su traición, se curase con un triple sí, ¿no? O sea, Señor, tú lo sabes todo, va a decir Pedro finalmente, tú sabes que te amo, ¿no? O sea, a los discípulos encerrados, muertos de miedo, se les manifiesta vulnerando sus puertas cerradas y pacificándolos, ¿no? Con los discípulos de Maús va a tener que caminar unos cuantos kilómetros para ir calentarles el corazón y finalmente lo pueden reconocer al partir el pan, ¿no? O sea, con Tomás el escéptico tiene que redoblar los gestos y cuando vuelve a la comunidad lo llama y le concede su capricho, toca, mete la mano, ¿no? O sea, esto es... El gozo es para nosotros, por lo tanto se constituye en una exigencia personal, ¿no? La posesión y la perseverancia de algo muy nuestro, que es don, pero que se cuida, que se defiende, que no se negocia a cambio del otro gozo eufórico, falaz y pasajero que ofrece el mundo, ¿no? Y se constituye en una exigencia apostólica, ¿no? En fin, yo me acordaba en esto de la tristeza. Marechal tiene lo que se llama la alegropeya, ¿no? Marechal allá por los años 50, ¿no? Un grande, quizás casi un Borges, pero bueno, quedó al costadito por ser peronista en aquel momento. Pero Marechal decía en la alegropeya, si la tristeza se ha convertido en tu inquilina morosa, no amorosa, sino morosa, ¿no? Échala de tu casa,
decía. O sea, con la tristeza, y lo insiste mucho el Papa, con la tristeza no se puede dialogar, ¿tá? Hay que echarla, no hay que concederle el diálogo a la tristeza, ¿no? Que a veces vienen los pensamientos tristes, pero la tristeza no anda suelta, viene con pensamientos tristes, a veces recordando cosas del pasado que nos ponen mal, ¿no? Y a veces hay una especie de ida y vuelta que ciertamente no nos hace bien, ¿no? Entonces, una vez que uno pesca, ¿no?, en la tristeza, el desafío es echarla lo antes posible, y entonces dice, si se ha convertido en tu inquilina amorosa, échala de tu casa. Le dirás que se lleve su catre y su baúl, que se ponga su gorra de astracán y que se vaya a pisar hojas muertas o a tocar los llorosos violines del hastío a otra parte, que se raje. Dice, yo propongo un barrio de los tristes en la zona menos frecuentada de la ciudad. Fíjense, en el año 50 ya pensó el barrio Serrahuet. Allí vamos a juntar a todos los hombres de color invierno, a los mártires del hígado y de la pena, y a todos los profetas de zozobra. Y si por desdicha un triste visitara tu casa, espera dignamente a que se marche. Una vez que se marche, dice, sacudirás todos los almohadones donde se sentó. Después romperás el vaso en que ha bebido, e inmediatamente saldrás a visitar la casa de un alegre, pues yo te aseguro, vale más la pantufla sencilla del alegre que la sandalia nueva de los tristes. Y concluye Marechal monacalmente, casado y con hijos, ¿no?, pero monacalmente diciendo, la tristeza es el juego más siniestro del demonio, ¿tá? Lo define, ¿no?, monacalmente, ¿no? Por lo tanto, esto... Pronsato decía, y nos puede servir un poco en nuestro ministerio, ¿no? Él tomaba la imagen de un amigo de él que no tenía fe, no era cristiano y se declaraba. Pero ¿qué le decía a Pronsato? Que era cura, ¿no? Tengo necesidad de tu alegría, hermano. Imaginen a quienes vamos nosotros, ¿no? El servicio más grande que espero de vos es la alegría. La alegría de los superficiales, de los oportunistas, de los mediocres, de los ricos, de los condenados a placeres forzados, de los esclavos de la apariencia, de los vanidosos, ya la conozco, ya sé lo que es. Yo tengo necesidad de la alegría de una persona que se ha jugado su vida por el Señor. Me interesa, tengo que descubrirla y necesito conocerla, mirarla a la cara, aprenderla. No le escondas, por favor, no la enmascares. Cometerías un robo, nos privarías de algo a lo que tenemos derecho. Muéstrame a Dios con tu alegría. No me interesa saber lo que es Dios en sí mismo. Cualquier libro me puede dar esas nociones. Yo tengo ganas de saber lo que es Dios en vos. ¿Qué provoca en vos? ¿Cómo te transforma? Me urge descubrir lo que sucede cuando Dios llena completamente una vida. Me urge descubrir, pido a tu alegría, los signos de la presencia de Dios en tu existencia. No dudo de tu muerte en Cristo, pero me hacen falta las señales de tu vida en Él, ¿no? Esta palabra fuerte, Pronsato, de alguna manera nos ponen de frente esa exigencia que el mundo y nuestra gente nos pide a nosotros como testimonio, ¿no? Y por eso Ignacio en ese momento pide esta gracia para alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor, ¿no? Por tanto, estos son cositas que pueden ayudar en el tema del gozo, ¿no?, de la consolación. Quizá uno puede pensar qué lugar ocupa en mí la consolación o las consolaciones, ¿no? Primero, si uno realmente le abre el corazón a la consolación, ¿tá? Seguramente parte de nuestra consolación, en gran parte, estará en el caso de nuestro ministerio, unido justamente al servicio, ¿no? El gozo con la gente, el gozo de ver que el Señor trabaja a través nuestro, el gozo de tantas cosas lindas que la gente nos enseña. O sea, ¿qué cosa me consuela a mí como diácono, no? Poder preguntarnos, pues normalmente hay como una especie de constante, ¿no? ¿Cuál es la fuente de mi consolación ministerial, ¿no? ¿Dónde siento que el Señor a mí me consuela, no? Porque además la consolación siempre es confirmación, ¿no? El Señor confirma a través de la consolación. Y también preguntarnos si esa consolación la hago mensaje, ¿no? A veces hay que reconocer que quizás nuestro mensaje se ha debilitado, digamos, ¿no?
Justamente yo que decía, el alemán, un franchute de espiritualidad nuestro, decía que el Señor con nosotros, con cualquiera de nosotros, suele tener dos tácticas. Una, si puede, es tronchar la planta, pegarle un guadañazo, liquidarnos, ¿no? Espiritualmente o a veces físicamente. Si no puede, cambia de táctica, y entonces lo que hace es hacer que la planta crezca menos. Una planta que podría medir 2 metros, mide 1,50 m. Esos 50 centímetros que le roba, o lo que sea, es la tristeza. O sea, hace que no tenga la fecundidad que podría tener y lo debilita, digamos así, ¿no? Este es el desafío, ¿no? Esto entonces. Vamos ahora, yo les propongo, pasemos a la desolación, ¿no? Fíjense, cerrando el tema de la consolación, ¿cuáles son los signos de las cosas de Dios en nosotros? Las cosas de Dios, las cosas que son de Dios pacifican, serenan, dan alegría, abren el corazón, aumentan la fe, la esperanza, la caridad. La consolación mueve al perdón, tiende a hacernos abarcar más gente, abrimos, digamos, el corazón se abre a la gente, a más gente, nos mueve a gratitud, nos hace practicar la caridad, nos da gozo en las cosas de todos los días, ¿no? Esto es lo que hace el consuelo. Y la desolación, dice San Ignacio, es todo lo contrario, dice Ignacio, ¿no? Fíjense en esto, en una carta que él le escribe a una monja que estaba desolada, dice, el mal espíritu nos pone todos los inconvenientes posibles para desviarnos de lo que hemos comenzado, ¿eh? Uno puede pensar a veces en nuestro ministerio, cuando a veces hemos encarado algún trabajo, o cuando de golpe ese día teníamos pensado ir a visitar a alguien y después surgen las trabas, ¿no? El mal espíritu pone todos los impedimentos posibles para desviarnos de lo que habíamos comenzado, ¿no? Trata de tirarnos abajo poniéndonos muchas veces tristeza sin saber nosotros por qué estamos tristes, ¿eh? No podemos rezar bien, nos cuesta incluso oír hablar cosas de Dios con gusto interior, oír o hablar cosas de Dios. Hay días donde nosotros en el ministerio nos cuesta escuchar y a veces nos cuesta hablar cosas de Dios. Lo hacemos, pero vos te das cuenta que está seco, que está faltando el gusto muchas veces, ¿no? ¿Eh? Como si del todo fuésemos olvidados de Dios. En el fondo la desolación es de estar solo, ¿no? La soledad que más nos duele es sentir que el Señor nos dejó solos, ¿no? Eso también es importante en esto, un poco cuáles son nuestras expresiones cuando estamos en tiempo de desolación, ¿tá? Uno no es muy original, ¿tá? ¿Qué expresiones tenemos y tengo yo? Piensen en el ministerio, piensen en su familia, en su trabajo. Expresiones que son típicas del mal espíritu, digamos así, más o menos. Fíjense, chau, tiro todo, ¿tá? ¿Cuántas veces quizá uno habrá pensado eso de su ministerio, ¿no? O de su trabajo, o de su matrimonio, o de lo que sea. Chau, tiro todo. Otra, es inútil, nadie ayuda. Otro, todo está perdido, se terminó todo. ¿Eh? Otro, ¿para qué voy a hablar si no me entienden? Otro, imposible luchar con esto, que se las arreglen. Otro, yo voy a hacer la mía, después de todo yo también tengo derecho. O sea, estas son unas 8, en realidad son 7 tomos, ¿no? Pero bueno. Pero como ven, hay algo en común, es lo absoluto, todo está perdido, nadie ayuda. O sea, el mal espíritu se dice es megalómano, te presenta la cosa, lo malo te lo agranda y las cosas buenas de Dios te lo achica, y si puede te lo hace desaparecer en tu corazón, ¿no? ¿Tá? Entonces estar atento, ¿no? Porque siempre el mal espíritu te agranda la cosa, y cuando andamos mal, si no ponemos los medios para salir, tener la sensación que avasalla. Cuando pones los medios, posiblemente te das cuenta que salís antes de lo que vos suponías, ¿no? Esto, ¿no? Pero el mal espíritu te funciona así. Expresiones típicas, decimos, ¿no? Y después actitudes típicas, ¿no? En esto pensar cuáles son tus expresiones,
a medida que uno ha ido diciendo, posiblemente se han identificado o nos hemos identificado en alguna, quizás tengas otras parecidas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras actitudes típicas? A veces encerrarse en uno mismo, es típico, una actitud típica en tiempo de desolación. Nos cuesta amar cuando estamos desolados, ¿no? Se nos hace un suplicio la caridad, el servicio hacia los demás. El servicio es lo más propio, es lo que define el diaconado, ¿no? Pero ese servicio puede tornarse, digamos, difícil, feo y hasta por momentos, quizá exagerando la palabra, un suplicio, ¿no? Actitudes típicas, los demás pierden importancia, incluso desaparecen los demás, ¿no? Quedas como ensimismado. Actitudes típicas, me vienen a la memoria broncas, rencores, fracasos. Nos desvalorizamos a nosotros mismos y sobre todo no sentimos el amor de Dios por nosotros. Como dice por ahí la samba, creo que, o Atahualpa, ¿cuál era? Dios por aquí no pasó, dice, ¿no? Una frase muy fuerte, ¿no? Esto. Un poco le diría, quizás para más la reflexión más personal, ¿no? Es decir, ¿cuáles son mis expresiones típicas? Recuerden, la desolación se dice que tiene dos motivos, ¿no? La primera motivo de la desolación es la negligencia, es decir, dice Ignacio, el que va de mal en peor bajando o de pecado en pecado, digamos, Dios permite la desolación para que se avive. Porque si vos andás para el tacho y encima Dios te consuela, quien te agarra, ¿entendés? O sea, la desolación te sirve para darte cuenta que hay cosas que cambiar. A veces es por negligencia, otras veces simplemente Dios puede hacer pasar el alma por la desolación, aunque no haya algo grave que yo he cometido o que esté haciendo mal, ¿no? Es como aceptar este camino de purificación, quizás un camino más a medida que se va creciendo en la vida de santidad. No es raro esos momentos de sequedad o esos momentos donde el Señor de alguna manera nos pone, no sádicamente, ¿no? Sino es como decir, bueno, me amaste cuando las verdes praderas, vamos a ver si sostenés el amor cuando las oscuras quebradas, digamos así, ¿no? Esto, ¿no? Es un camino de purificación y de crecimiento, ¿no? O de crecimiento. Pero en todo caso, fíjense, toda tentación, toda prueba, sea cual sea la materia, desde la más pavota hasta la más descarada o grosera o sutil, siempre golpea dos cosas. Primero golpea la unidad, ¿tá? O sea, Dios une, el demonio es maestro de división, ¿tá? Puede ser a través de los miedos, de las sospechas, de las dudas, las agresiones, en fin. Una de las definiciones de demonio es el divisor, el que divide, ¿no? Pero entonces poder como revisar, ¿no? ¿Qué cosas en mí el mal espíritu, digamos así, me lleva a la división? Comenzando a veces por la división en el propio corazón, ¿no? Esa es la primera. Santa Teresa decía, por momentos siento que soy dos, decía Santa Teresa, ¿no? Y no era esquizofrénica, ¿no? ¿Tá? Yo digo, si Santa Teresa era dos, nosotros vamos a andar entre 12 y medio, más o menos, ¿no? ¿Estamos? O sea, por momentos siento que soy dos, ¿tá? Una Teresa que abraza y una Teresa que acogotaría a alguno, una Teresa que reza, una Teresa que no reza. Martín Descalzo tiene en sus escritos, uno dice, hoy me levanté ateo, el cura tenía que decir misa, ¿verdad? Pero él decía, hoy me levanté ateo, no sé, está esto, ¿no? Por lo tanto, toda tentación golpea la unidad, y toda tentación, fíjense, se manifiesta en nosotros en romper los diálogos. El mal espíritu dice que es propio el mal espíritu pasar encubierto, no contar las cosas, ¿verdad? Y a veces nos pasa, ¿no? O rompemos los diálogos, o no hablamos, ¿no? En espiritualidad se dice lo que se dice en medicina, lo que no se muestra no se cura, ¿verdad? O sea, siempre es más sano sacar a la luz, ¿verdad? A veces no va bien, a veces no va para el tacho, pero siempre es mejor eso a no hablar. El mal espíritu busca pasar encubierto. Ignacio pone el ejemplo del vano enamorado, uno que le anda levantando a la vecina, ¿tá?
¿Cuál va a ser el primer consejo puesto de acuerdo? No se lo cuenta a tu marido, pero te va a romper, no va a venir a romper la cabeza, ¿no? Lo pone San Ignacio, ¿no? ¿Está? O sea, el mal espíritu busca que no hables, ¿está? Que no hables. Y entonces, como decimos en criollo, la procesión va por dentro, ¿no? Algunos no saben disimularla, otros tienen una capacidad de disimulo tremenda, ¿no? Se quiebra y vos decís, pero si se lo veía tan por fuera, ¿no? Habría que ver por dentro y demás, ¿sí? ¿no? Por lo tanto, el mal espíritu siempre golpea la unidad, ¿no? Esto es, por eso esta exigencia que uno la lee y la verdad que te interpela, ¿no? Que sean uno para que el mundo crea, ¿no? Qué terrible, ¿no? Digo, a nivel personal, eclesial, ¿no? A nivel del mundo, pero eclesialmente ni hablar, ¿no? Que sean en uno para que el mundo crea. O sea, la unidad nuestra, personal, familiar, parroquial, diocesana, eclesial, es testimonial. Y la no unidad escandaliza. Confunde en todo caso y escandaliza muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, también preguntarme, mi ministerio busca la unidad, hablo las cosas, que a veces pasa por el abrir el corazón uno, a veces pasa por animarse a la corrección fraterna, ¿no? Es una práctica bastante olvidada, la corrección fraterna. Benedicto XVI trabajó mucho ese tema, es muy lindo, ¿no? O sea, el poder, digamos, esperar el momento donde poder decirle al otro lo que uno cree humildemente que puede ayudarlo, ¿no? ¿Tá? Sobre todo, quizás esperando el momento, cuidar que no sea cuando uno anda enojado o cruzado, porque ahí hacemos daño, ¿no? Pero animarse a vencer eso. Para eso, el mal espíritu, para que no hablemos, se vale o del aburrimiento, del resentimiento, de broncas guardadas, o sea, esto, ¿no? Entonces el primer golpe es a la unidad y el segundo golpe es a la memoria, ¿tá? O sea, el mal espíritu siempre te caricaturiza la memoria, ¿tá? Decíamos antes, te agranda lo malo y te minimiza lo bueno, ¿tá? Te hace mirar para atrás y tener la sensación de que todo está mal, ¿tá? Todo es negro, ¿tá? Hacia adelante, una pared, digamos, ¿no? Por eso en tiempos de desolación y de prueba, es bueno recordar cosas lindas, ¿tá? Que son los hitos de gracia. Fíjense que para salir de las pruebas, el desafío es hacer memoria de las experiencias que hemos tenido antes, digamos, de Dios. Si ha habido experiencias hondas de consolación respecto, por ejemplo, a nuestra opción de vida, a nuestro ministerio, Santa Teresa dice, Dios no se muda, Dios no te va a cambiar, ¿tá? Por lo tanto, el modo de salir de la prueba hoy es hacer memoria de las gracias que hubo o de qué cosas te ayudaron en aquel momento cuando vos estabas probado, ¿tá? Esto. Fíjense, porque el mal espíritu trabaja con los tiempos. Fíjense, ¿qué hace el mal espíritu? A veces se va al pasado trayendo o nostalgia o tristeza, ¿tá? A veces se traslada al futuro con el miedo, con la desesperanza, ¿no? Otras veces se vuelve al pasado de nuevo con la forma de los escrúpulos, ¿tá? El escrúpulo es una mirada del pasado torturante, ¿no? ¿Tá? La definición de escrúpulo es ver pecado donde no lo hay o ver gravedad donde hay levedad. Y a veces uno vuelve hacia atrás y el escrúpulo hace sufrir, quita la paz fundamentalmente, ¿tá? Hay almas que por su psicología tienden a ser escrupulosos, entonces tendrá que tener más lucha, digamos así, ¿no? San Ignacio dice, el que es manga ancha que la achique, el que es manga estrecha, escrupuloso que la agrande, ¿no? Fíjense que la noche oscura de San Ignacio fueron los escrúpulos, ¿no? Empezó a dudar si se había confesado bien, una confesión que en el monasterio de los benedictinos allá en Montserrat duró 3 días, ¿sabe cómo quedó el monje, no? Todavía lo están buscando el monje, pero, ¿eh? 3 días duró la confesión general de su vida de San Ignacio, ¿tá? Cuando terminó sale saltando y corriendo de alegría del monasterio. El otro quedó en cama, el confesor. Pero bueno, pasado unos meses empieza la duda. Pasado unos meses. El espíritu aprovecha el tiempo porque cada 3 días de confesión, ¿qué te va a acordar que le dijiste cada detalle, no?
hasta tal punto que Ignacio, bueno, va a verlo al párroco de allá de Manresa, y el párroco mete la pata de terror. Le dice, no se confiese más, le dice, de esto, a no ser que usted vea que es grave. Cagó, dicho en criollo, porque eso es propiamente el escrúpulo, es ver gravedad. Esa semana Ignacio dice, lo pone en la autografía, pensé en suicidarme. Y no lo hice porque dice que en el cuarto, él estaba en un tercer piso del convento de los dominicos, allí en Manresa. El cuarto tenía un hueco que caía 3 pisos para abajo. Entonces muchas veces viendo ese hueco pensé en tirarme. Y no lo hice pensando que me podía condenar. Después se estudió y se descubrió que los dominicos a propósito pusieron el hueco para que Ignacio se tire y los jesuitas no existan. Pero bueno, eso no, es una tesis doctoral después vamos para esto, ¿no? Pero bueno, Ignacio en esa, para ver hasta dónde, digamos, puede. Y otras veces el mal espíritu se va de nuevo al futuro, que se llaman los futuribles, propio, por ejemplo, las almas ansiosas, o sea, empezar a sufrir lo que todavía no sucedió. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si el obispo me manda acá, chunchuchu, ¿tá? Si me llego a enfermar en diciembre, ¿no? Y entonces ya pongo cara de enfermo hoy, ¿viste? ¿Tá? Y empieza la medicación, o sea, empezás a sufrir lo que todavía no sucedió. ¿Tá? Y los futuribles son siempre tentación, sin excepción. ¿Y cómo te das cuenta? Se presentan primero a tu cabeza, después bajan al corazón, bajo forma condicional o hipotética. Si me mandan, si me enfermo, si me llega a faltar, si me quedo sin guita, si me echan del laburo, siempre sí, como no tiene respuesta, crea ansiedad y muchas veces incluso angustia. ¿Tá? Se llama los futuribles y es más común de lo que uno supone, ¿no? Estar atento. ¿Tá? Como verán, siempre el mal espíritu ha pasado del pasado al pasado torturando, nostalgiando o torturando. Después se va al futuro desesperanzando o creando ansiedad. Como se dan cuenta, hay un tiempo que está sacrificado que es el presente. El mal espíritu, cuando te saca del presente, empieza a desconfiar. Porque el presente es el único tiempo que vos coprotagonizás con Dios. Y es por el que te va a pedir cuenta. Hoy es el día propicio, hoy es el día de tu salvación, ¿no? O sea, esto, ¿no? Por otro lado, el mal espíritu es progresivo en su deterioro, se dice la frase fuerte, y es homicida en su intención, ¿verdad? O sea, una tentación, una prueba no enfrentada tiende a crecer, se arma tipo bola de nieve, ¿no? ¿Tá? Los monjes antiguos tenían una frase que no la agarran al pie de la letra, vamos en cana todos, ¿no? Decía que al enemigo lo ideal es matarlo de bebito, ¿tá? Bueno, lo decían los monjes, ¿no? Pero bueno, no diga el Padre nos dijo que liquides para... Bueno, ¿cuáles son los enemigos para el monje? Los malos pensamientos. ¿Tá? Entonces el mal pensamiento, el mal deseo o lo que sea, poner el título que vos quieras, mientras lo liquides más cerca donde se gestó, más fácil, ¿se entiende? A medida, si no le echaba, viste, le echaba leña al fuego, yo después una bola de nieve que ya ni sabes bien por dónde agarrarla, además te da la sensación que te pasó por encima, digamos así, ¿no? Por lo tanto, esto, ¿no? Matarlo de chiquito. Y por otro lado, esto, el mal espíritu se dice es alternativista, o sea, te pone todos los impedimentos, te joroba y después siempre te ofrece la alternativa en la que vos resolves el tema pero mal. Te libera en un momento, vos resolves mal, ¿no? Entonces tiras todo por la ventana y quedaste en la vereda y te diste cuenta que no debiste hacerlo, ¿no? Acuérdense en esto, el mal espíritu se dice que es seductor, y de seductor después en un segundo cambia de táctica y se convierte en acusador, un guacho, ¿tá? No solo en el tema pecado, ¿no? Acá no estamos hablando solo del tema pecado. Propio del mal espíritu, o cuando andamos así, es buscar el mal consejero, ¿tá? Normalmente, por eso San Ignacio da un consejo que nos puede servir. Para ver con quién voy a hablar cuando ande mal, tengo que decidirlo cuando ando bien. Porque después voy a ser tentado de no hablar con esa persona. Porque te va a decir lo que vos tenés que escuchar. Entonces empezás a hablar con otros que te van a decir lo que vos querés escuchar y así andamos, ¿tá?
esto, por lo tanto, esto. Y lo que decíamos, busca pasar encubiertos, ¿no? Contra la desolación, las armas son primero la humildad. La oración, el primer signo de humildad. Y la no oración siempre es signo de soberbia, aunque tengamos 500.000 pretextos para no rezar, pero siempre atrás hay soberbia. Y el otro signo de humildad es saber pedir ayuda, ¿tá? Por otro lado dice San Ignacio, en esos tiempos de prueba, estar en paciencia, dice Ignacio, ¿no? Estar en paciencia, no solo tener. Y una regla de oro de San Ignacio, en tiempo de desolación, nunca hacer mudanzas, ¿tá? O sea, no dejar los propósitos grandes, porque el mal espíritu está buscando los propósitos grandes. Está buscando tu fidelidad de matrimonio, está buscando tu ministerio diaconal, está buscando que dejes tu trabajo. O sea, el mal espíritu te debilita con pavadas, pero está buscando el tema grande. Es como, yo no soy boxeador, pero justamente porque no entiendo, nunca entendí esos golpecitos que cuando están bien, le pega el costadito, ¿no? Y dice, ¿para qué pierde tiempo pegándole 500 Y después me explicaron los que entienden que golpean los riñones, no sé qué, que eso le quita fuerza al otro, lo va debilitando, ¿no? Bueno, el mal espíritu funciona así. Disculpando la palabra, con boludeces te va debilitando y después intenta el sopapo, pues ya te agarró débil, digamos así, ¿no? Por lo tanto, nunca hacer mudanza de los propósitos grandes, ¿tá? Mientras estemos en prueba o desolación, ¿tá? No se toca, ¿tá? Y en cambio mudarnos, aunque parezca contradictorio, en las actitudes. Por ejemplo, si cuando estás desolado vos te encerrás, salí. Si cuando estás desolado salís demasiado, entra para adentro. Si cuando estás desolado te enmudeces, habla. Si cuando estás desolado hablas demasiado, cállate. O sea, hacer lo opuesto de lo que la tentación te está ofreciendo. Es fácil de decirlo, a veces cuesta mucho, ¿no? Pero ese es el desafío. Y también a veces ayuda a hacer de la tentación materia de oración. O sea, a veces vamos a rezar y el Señor le cantamos himnos, pero no le contás lo que está viviendo, ¿no? ¿Tá? Contale lo que no sea lo único, ¿no? Pero hacer de lo que estoy sufriendo, lo que me tiene mal, incluso de mi pecado o lo que sea, hablarle al Señor de eso, ¿tá? Hablarle al Señor de eso, ¿tá? Y finalmente la claridad de conciencia, ¿no? Con quien vos sepas que tenés que hablar, ¿no? Shakespeare decía que tu oído a todos, ¿tá? Tu boca, lo que vos tengas que contar, a 1, 2 o 3, decía, ¿no? O sea, no hacer de tus penas o de tus pruebas una especie así de visita guiada, ¿no? ¿Tá? Donde invitas a contarles a todos lo que es la vida, o tu compañero, o el qué sé yo, ¿no? Esto, ¿no? Tu oído a todos, tu boca a 1 o 2, ¿no? Como ven, son cosas comunes. Yo termino en esto y después sí. Se preguntaba por ahí, Pronzato, vuelvo al gozo, ¿no? ¿Cuántos cristianos nosotros nos damos cuenta de que esto de ser testigo de la resurrección es nuestro oficio en el ministerio nuestro, ¿no? ¿Cuántos cristianos nos damos cuenta de que esto es la tarea que se nos encomendó el día del bautismo, de la comunión y el día de la ordenación diaconal? ¿Tá? ¿Por qué los creyentes no perseguimos, pone entre comillas, ¿no?, al mundo como la única arma de la risa de nuestro gozo interior? ¿Por qué a los cristianos no se nos distingue en las calles por el brillo de nuestros ojos, ¿no? Pues suena casi utópico, ¿no? ¿Por qué nuestras Eucaristías no consiguen que salgan de las iglesias oleadas de alegría? ¿Ah? Decía por ahí, descalzo de aquella viejita, que salió el cura, y salió ella de la misa y se encontró con el otro cura y dijo, vengo de la homilía, dice, pero dice que se viene el mundo abajo, va a reventar el sol, se nos cae la estrella en la cabeza, esto se va al tacho, decía la viejita. Entonces, ¿sabe qué, padre? Yo escuché eso, salí y me fui a la confitería del frente y pedí un chocolate así grandote y 3 facturas, dice, porque, y si esto, entonces decía el cura, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, si a vos te dicen que te quedan 3 días, ¿qué vas a hacer? ¿Tá? Disfrútalo, y porque si no, dice, con la amargura terminás por adelantar el final, ¿no?
¿Qué le diremos, dice, a Cristo el día del juicio, cuando nos haga la más importante de sus preguntas? Cristianos, curas, diáconos, ¿qué han hecho del gozo que puse entre sus manos el día de la resurrección? Acuérdense que ese va a ser la pregunta del juicio final. Vamos a preferir un multiple choice, me parece, ¿no? ¿Ah? ¿Qué han hecho del gozo que puse entre sus manos el día de la resurrección? Posiblemente le tendremos que decir que lo aplastó a veces el temor y la tristeza, ¿no? Pero bueno, confiemos que no es así, ¿tá? En esto del juicio final es muy lindo lo que dice Casaldáliga, ¿no? Dice, al final del camino no va a haber un multiple choice, sino que dice, al final del camino solo me preguntarán, ¿has amado? Una sola pregunta, dice él, ¿no? Otros dicen esto, que el juicio final va a ser sobre la alegría de la resurrección. Y él hace una síntesis, dice, al final del camino, o sea, Dios me va a pedir que le muestre las manos como símbolo, ¿no? Entonces dice, al final del camino, solo me preguntarán, ¿has amado? Y él dice, yo no diré nada, abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de rostros, ¿no? Bueno, nuestro ministerio, el vuestro y el nuestro, es eso, en el fondo, y puede ser hasta una pregunta para revisar nuestros consuelos. ¿Cuántos rostros cobija nuestro corazón en la oración? ¿Tá? El enfermo que visitaste, los que diste la comunión, los que bautizaste, ¿pasaron por tu oración? Lo digo casi con vergüenza y con miedo, ¿no? O sea, los que viste ayer, que te agradecieron, que entraron en tu oración, le hablaste al Señor de ellos, ya sea para agradecer o para pedir. ¿Cuántos rostros pasó por tu corazón en la oración de este día? Y sepan ustedes y nosotros que lo mejor, lo más importante que podemos hacer por nuestro pueblo es rezar, ¿tá? Nuestra oración es apostólica, ¿no? No es huida, no es fuga, ¿tá? Sino que es apostólica, ¿no? Este año el tema de este año es la adoración y la oración, preparando el año que viene, que es el jubileo, ¿no? Entonces poder revisar también, primero, con mucha humildad, preguntarnos y preguntarme si rezamos primero, ¿tá? Comencemos por primero, rezo, mi diaconado es orante, ¿tá? ¿Qué tiempo ocupa? Digo, no, yo estoy casado, tengo trabajo. No, por supuesto, no tendrás que rezar lo mismo que el obispo, el cura, la liturgia de las horas, pero no puede faltar. O sea, decía por allá un autor, creo que era Luis Evelis, los que tenemos juventud acumulada lo leíamos. Si no podés la hora que Dios merece, tenés la humildad de rezar los 10 minutos posibles, ¿eh? Porque a veces como no podés lo ideal o no podemos lo ideal, al final no rezamos nada, ¿tá? Entonces, poder preguntarme por mi oración y poder preguntarme quién habita mi oración, ¿no? A veces capaz que si el Señor dice, a ver, abrime la puertita del corazón, a ver cuántos rostros hay en este día, capaz dice, hay uno solo, ¿y quién es? Soy yo, dijo el guaso, ¿eh? Uno solo y el propio. Que a veces hay que hablar de uno mismo, ¿no? Pero también revisar un poco los rostros de quienes Dios puso al lado nuestro, en nuestro ministerio, ¿no? Se me ocurre esto, no sé si ayuda, cada uno podrá trasladarlo a su vida, a su ministerio, la forma, las consolaciones y las pruebas o las desolaciones o las andanzas que el corazón tiene en nuestra vida de todos los días, ¿no? De mi parte, hasta ahí. No sé si compartimos, si tienen alguna preguntita, no sé si esto ayuda o no ayuda. Abierto a... Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera.